Me parece sano que todavía estemos arrastrando estructuras autoritarias de desafío a la otra parte de la nación. Creo que una nación que necesite de un Estado político que solamente le señale el enemigo exterior y el enemigo interior y no le señale un proyecto de posibilidad eh, económica, un proyecto de posibilidad de progreso, vamos a decir, político, pues yo creo que se termina agotando y por eso los hijos, los mejores hijos, se marchan de Cuba buscando la ilusión en otras tierras. Esto hay que cambiarlo. Pero ¿cómo se va a cambiar? Bueno, yo les traigo hoy un pequeño, siempre les leo algo, ¿eh? Y bueno, no es tan pequeño, es un libro grande de Ortega y Gasset, ese filósofo español que algunos, bueno, yo trato de sacar lo mejor de él. Algunos dicen que miró demasiado hacia Europa, despreciando a su hispanidad, producto quizás del complejo de haber perdido frente a sus enemigos toda la dignidad que tenía un imperio, el imperio español. Pero yo creo que hay algunas cosas positivas y esto me parece positivo, este señalamiento que él hace. Dijo hace bastante tiempo, todos habréis experimentado hasta qué punto es difícil saber cuáles son nuestras verdaderas, íntimas, decisivas opiniones sobre la mayor parte de las cosas. ¿Mm? Hablamos de ellas, opinamos sobre ellas, porque el trato o la utilidad nos obligan a decir algo, a tomar alguna posición. Pero bien notamos que algo en nosotros se resiste a reconocer en esas opiniones emitidas por nuestros labios nuestras verdaderas opiniones. No daríamos por ellas ni una sola hora de nuestro sueño. Y no es que mintamos, esto supondría que decíamos una cosa y pensamos claramente en otra. Lo único de que sinceramente nos percatamos es de que allá, el fondo oscuro e íntimo de nuestra personalidad no se siente ligado íntegramente a esas opiniones que dicen nuestros labios o que hace como que piensa nuestra mente. No son opiniones sentidas, no son, por tanto, nuestras opiniones. Son los tópicos recibidos y ambientes, son las fórmulas de uso mostrenco que flotan en el aire público y que se van depositando sobre el haz de nuestra personalidad como una costra de opiniones muertas y sin dinamismo. Como una costra, repito, de opiniones muertas y sin dinamismo. Yo creo que refleja la parte psicológica, sociológica de nuestro pueblo que dice algo porque está en el ambiente, pero que no lo siente de verdad. Se ha perdido la esencia, la esencia de un discurso sentido, de un discurso auténtico sobre nuestras realidades y aspiraciones. Porque hay dos discursos. El discurso que describe la realidad que nos rodea, incluso en la inmigración, y el discurso de nuestras aspiraciones. ¿Qué realmente aspiramos como colectividad? Porque, bueno, la aspiración individual se diluye, es muy subjetiva, es difícil saber lo que cada cual. Además, son miles y miles de opciones personales que no vienen al caso. Cuando hablamos, estamos ya en la colectividad. Ahora mismo yo estoy, aunque esté en un monólogo, estoy conectado a los intereses de una colectividad. Eso no es comunismo, eso se llama sentido comunitario. Pero a la pregunta, y voy a hoy no hacer largo el monólogo inicial, la pregunta es, ¿pudiera o puede Cuba ser un país, una nación próspera? Bueno, yo pienso, pudiera estar medio equivocado, que más allá del mito nacionalista que teníamos un pasado heroico, nosotros éramos parte de España. La última parte de España en desprenderse de ese imperio que cayó frente a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Portugal, todo el mundo hizo grandes negocios y España se desgastó en cosas no importantes y llegó la decadencia, pero seguimos hablando español, seguimos portando los valores. Lo único que con el sueño de Bolívar, utópico y financiado por británicos, y el sueño casi monárquico de San Martín de hacer en América lo que no se pudo hacer en toda la hispanidad, que era pues un proyecto colectivo gigantesco, ¿no? La patria grande, esa que San Martín y Bolívar proyectaron para Cuba y para todas las Américas. No proyectaron para Cuba porque Cuba tardíamente entró en la desobediencia a España. Cuba es la última, Filipinas también y Puerto Rico, y más bien fueron separadas por un proceso que incluyó no solo la rebeldía nacional, sino la introducción de Estados Unidos en nuestros asuntos. Pero la verdad es que más allá de ese proyecto de San Martín y de
Bolívar, que terminó en desastre y que hoy el Papa menciona como una utopía más de unión transversal entre ricos, pobres, marxistas, liberales, conservadores y liberales también. Ese movimiento utópico que el Papa señala como jesuita, que puede unir a la América, pues no va a dar resultado. No va a dar resultado porque ha sido amputada y difamada la parte fundacional de ese mundo hispánico, que es España. España quedó atrapada en un proyecto europeo y no veo que nadie con sinceridad quiera hablar sobre lo que pasó. Creo que todo el mundo en América Latina, por razones políticas y oportunistas, está repitiendo el discurso de los alemanes, de los ingleses, de los norteamericanos, o sea, de los vencedores en aquella vieja batalla, ya vieja. Yo sí digo que el proyecto autonomista, que fue lo último que tuvimos relacionados todavía con España, todavía, aunque Cuba hubiera sido una autonomía que daba alguna relación con España, España, repito, hoy mutilada y difamada en la leyenda negra, pero y no incorporada a la patria grande de Bolívar, porque realmente en América Latina hay un culto a la personalidad de Bolívar. Ahora Bolívar era un santo, cuando realmente sabemos que no solamente fracasó en su idea de una patria grande, sin contar con España, ¿no? Sino que ya en vida él mismo se mostró desencantado del proyecto, porque el proyecto no logró evitar el desmembramiento, la fragmentación, no logró evitar la balcanización de América Latina. América Latina anda dispersa, los ecuatorianos odian a los peruanos por razones fronterizas, Nicaragua no para de tener problemas fronterizos con Costa Rica, que desarmó su propio ejército. O sea, somos una región caótica, una región que no logra ni siquiera una federación, ni siquiera una federación. Pero a la pregunta, y ya termino, Cuba puede ser una nación, una Suiza del Caribe, una Suiza del Caribe neutra pero próspera, que no sea sacudida por los imperios en disputa, por territorios e influencias. Pues el proyecto, repito, el último proyecto, cuando éramos de España, de alguna manera, el proyecto autonomista, se vinculaba un poco a la finanza, no a la industria, sobre todo a la etapa financiera de Inglaterra, que ustedes saben que en 1870 hasta 1890, esa época de recesión para la producción industrial inglesa, pues los ingleses fueron casi fracasados en la industria nacional, pero se expandieron con sus herramientas financieras alrededor del mundo y le pretendían prestar a Cuba, pretendían involucrarse financieramente en Cuba, quizás para frenar en el Caribe la expansión de Estados Unidos hacia las Américas, como había anunciado que era un peligro. José Martí lo había anunciado. Y realmente les leo el fragmento donde se especifica esto. Ya ayer hablé algo. En Cuba, dice este libro, que habla del Tratado Anglo-Cubano 1905, no sé si se logra ver ahí. Tratado Anglo-Cubano 1905. Bueno, en este fragmento de este libro, que es bastante bueno y nos ilustra sobre esa posibilidad de una Cuba como Canadá, el proyecto de los británicos era Cuba-Canadá, vamos a decir así, pero no subordinada al Commonwealth, sino subordinada a España, muy lejanamente como autonomía. Lo que pasa es que España, cuando ofrece la autonomía a Cuba, la ofreció demasiado tarde y demasiada torpe fue la propuesta. Fue una autonomía que no era autonomía. Pero bueno, leemos, en Cuba el partido autonomista proveía una base de sustento al proyecto británico que consistía en ofrecer un empréstito, esto es ya a punto de la guerra, a punto de que explote el Maine, un proyecto que consistía en ofrecer un empréstito, perdón, a la mayor de las Antillas por unos 300 millones de libras esterlinas. No confundir esta presencia en el diálogo, en esta propuesta británica, no confundirla con la toma de los ingleses de La Habana, no tiene nada que ver. Es otra Inglaterra. 300 millones de libras esterlinas, los que serían resarcidos materialmente por un régimen político que asumiese a nombre de Cuba los contratos del empréstito. Por tanto, el empréstito se ofrecía a cambio de que en Cuba se estableciera un régimen autonómico. O sea, Inglaterra le dice a Cuba, te doy 300 millones de liras, de libras. 300, no estamos hablando de Italia, estamos hablando de Inglaterra. Le ofrezco a ustedes 300 millones de libras esterlinas, moneda fuerte, a cambio de que ustedes sean autónomos. No los quiero tan pegados a España, autónomos. Esto es muy distinto al proyecto de anexión que siempre nos hablan de Estados Unidos, la anexión.
o la enmienda Plan incluso posterior. No, no, no. Inglaterra está proponiendo financiar un proyecto autonomista. Quiere a Cuba autónoma y no la quiere parte de los Estados Unidos. Inglaterra quiere frenar a su primo hermano, porque finalmente sí terminan siendo primos. Tienen la lengua como factor, no solo de comunicación de tecnología, sino de compartimiento de la inteligencia. Bien. Dice que son 300 millones de libras esterlinas lo que serían resarcidos por un régimen que asuma así en nombre de Cuba, o sea, por eso que tiene que ser una autonomía, un régimen que se haga responsable territorialmente, políticamente de esa autonomía y le diga, en el nombre de Cuba nosotros aceptamos este empréstito. Por tanto, el empréstito se ofrecía a cambio de que Cuba se estableciera un régimen autonómico. Los 300 millones se van a distribuir de la siguiente forma, son 3 partes para los 300, 100, 100, 100, o sea, 3 veces. Para el Tesoro de la Metrópoli es el primero en concepto de anticipo por 20 años de subvención, 100 millones de libras esterlinas. 2, con destino a la amortización de la deuda, había una deuda de Cuba, 100 millones para eso, para amortizar la deuda. Y el tercero, en préstito, o sea, de los 300 millones, era para establecer en la isla un banco de emisión, o sea, poner en Cuba un banco de emisión para fomentar la construcción de obras públicas. O sea, nos iban a reconstruir porque habíamos tenido muchas guerras de desgaste, ¿no? Y la construcción de obras públicas serían los 100 millones. O sea, Inglaterra, financieramente hablando, por supuesto que también quería situar sus mercancías en Cuba y era el mundo industrial británico era más inteligente que el norteamericano, porque el norteamericano en esos días solo pretendía situar en Cuba lo que le sobrara de las fábricas, lo que le sobrara de la industria. O sea, los productos que le sobraban, porque siempre en la fábrica se produce más allá de la capacidad del pueblo de gastar y consumir, y más en esa época que los productos no se rompen. No es como ahora que usted compra cualquier aparatico y al poco tiempo, bótelo. Por eso las montañas de basura siguen creciendo, porque después de 2 guerras mundiales, por repartirse el mundo, las potencias industriales llegaron a la conclusión que tienen que producir productos de mala calidad para que se rompan, y así no tener esa disputa por territorio cada vez más amplios del mercado, para que no se produzcan las guerras. Alguna gente de la élite pensante llegó a la conclusión de que había que rebajar la calidad de los productos. O sea, es mejor que se te rompa el producto y no que te dure para siempre y tengamos que mandarte a la guerra para conquistar nuevos espacios para los productos que no se acaban de romper. En aquella época los productos eran muy buenos, los de Inglaterra y los de Estados Unidos, es verdad. De hecho, en Cuba cualquiera que no sea muy jovencito, se recuerda que alguien te enseñaba, qué sé yo, un taladro manual o eléctrico y te decía, este es bueno porque es, mira, Made in USA. Made in USA, así se llama, USA, ¿no? Made in USA, esto es USA, esto es americano. Mira, ese refrigerador nunca se ha roto. Ese televisor de toda una vida, mira, estamos viendo todo el noticiero nacional de la televisión cubana del país, que ya era comunista, pasaban los años y no se rompían aquellos televisores americanos, duraban para toda una vida. Pero hubo 2 guerras mundiales y se llegó a la conclusión que el televisor no podía durar para toda una vida. Usted manda un plasma a Cuba y eso tiene los días contados. Pues en aquella época Estados Unidos sí quería situar en Cuba sus productos que le sobraban, pero esos productos tenían mucha calidad, pero no tenían buenos agentes de venta. No había gente yendo a Cuba a ver de verdad qué te hacía falta. No habían buenos agentes, no habían vendedores, no había gente estudiando la necesidad, la demanda del mercado cubano. Y los ingleses sí, los británicos sí tenían gente en Cuba averiguando qué hace falta por aquí, qué hace falta por allá. Y esa es la verdad, hubo un problema con eso, porque cuando ya se produce, dejemos atrás lo de Inglaterra, esos 300 millones nunca los recibimos, la autonomía no fue posible, los mambíes fueron más allá, eran muy radicales, las cosas habían llegado muy lejos, ya no se podía entrar en arreglo con España, era inevitable la separación total, independencia, que bueno, Estados Unidos vio con buenos ojos y dijo, bueno, ahora yo voy a ser tu padrino, ¿qué te parece? Enmienda Pla contigo, y cuidado, que Isla de Pinos posiblemente sea nuestra, porque no entró Isla de Pino en los tratados, no entró Isla de Pino en las primeras leyes. Incluso Isla de Pino estaba llena de ciudadanos americanos que estaban allí ya reclamando esa tierra como americana, porque según el derecho jurídico de los Estados Unidos, la tierra es de quien la trabaje. Ellos estaban allí, para colmo, y también la trabajaban. Estaban trabajando por lo tanto, y esa fue la razón por la que los norteamericanos mataron a todos los indios y a sus búfalos, que también eran indisciplinados y andaban por las praderas sin respetar los límites, las cercas. Ni el indio ni el búfalo respetaba la cerca, por lo tanto llegó el anglosajón y dijo, según nuestro derecho y nuestros filósofos desde Inglaterra nos han enseñado que la tierra no es el primero que está.
Nadie tiene derecho por haber estado antes, cosa que sí se pensaba en el derecho latino, en nuestro derecho, que no se basa en la jurisprudencia, se basa en antiguas leyes, y muchas de ellas constitucionarias, tradicionales. Pues no, Estados Unidos quería Isla de Pino, y cuando se acaba la autonomía y este proyecto de financiación británica, Cuba dejó de ser una posibilidad de convertirse en una Canadá o en una Suiza del Caribe, porque no teníamos el crédito de una gran potencia. Estados Unidos no nos dio créditos para reparar las tierras devastadas por la guerra, porque sencillamente deseaba que sus colonos llegaran a Cuba. Esa era la idea inicial, las cosas van cambiando. Pero la idea inicial era que los colonos llegaran a Cuba con ventaja. Nuestros campos destruidos, nuestras tierras vendidas a muy poco precio, y los norteamericanos haciendo zafra con tierras baratas devastadas por la guerra. Por lo tanto, no se le iba a ofrecer una línea de crédito a los campesinos arruinados de Cuba, porque entonces no permitirían que los norteamericanos se asentaran en Cuba. Así que la idea de expansión, de colonia y de toma del territorio sí estaba vigente. Incluso había una cierta ilusión en algunos círculos intelectuales de Estados Unidos de enseñar a los cubanos a hablar inglés para que se disuelva la raza en la nueva invasión. Y hablo en términos de raza porque así se hablaba en Estados Unidos, en términos de raza. La raza hispana es decadente, se ha mezclado. Eso es una idea que incluso hereda Hitler. Hitler llega a decir que nosotros los hispanos somos sangre impura, nos mezclamos con las razas inferiores, así decía el pensamiento nazi, y por eso cayó la explicación de Hitler de que España cae como imperio, a pesar de ser un imperio que compartía tecnología y todo, es la bobería, la blandenguería, sí, racial, de que España no tenía ningún problema, incluso fomentaba la mezcla de razas. El español solo quería que el indio en las Américas pues se cristianizara y obedeciera al imperio, que obedeciera a las leyes del imperio, pero no así pasó en Estados Unidos, todo lo contrario, no pasó así, y el indio aquí fue exterminado porque era demasiado libre, demasiado nómada, se movía de un lado a otro y no respetaba la idea que traían ellos de Inglaterra, repito, de que la tierra es de quien la trabaje, y de allí vienen todas las reformas agrarias de nuestra América. Tienen una fuerte influencia norteamericana, una fuerte influencia, y esto hay que considerarlo porque a nosotros nos gusta pensar en bloque, no nos gusta a veces reconocer verdades duras. A la gente quizá le gustaría pensar que la reforma agraria es una idea de raíz pues socialista de la Unión Soviética. No, las reformas agrarias más bien vienen del derecho anglosajón, de que la tierra es de quien la cultiva, y si no la cultivas pues te expulsan, te matan o te venden, no sé, pueden pasar muchas cosas. Depende del grado de civilización, de sensibilidad que haya por el otro, por la minoría. Y la verdad es que tampoco Francia, cuando ocupó aquí la zona del Mississippi, hizo censo de sus indios. Tampoco Francia. Francia diríamos que estaba bastante influenciada por los ingleses y los españoles de la época, bastante influenciados y afrancesados, porque es el poder del que gana, es el poder de la influencia también. Esa es la verdad. Ahora, Cuba puede ser ahora una nación próspera, por supuesto, pero necesitamos, en primer lugar, entender cuál es la potencia que nos beneficia, la potencia cercana, porque no somos potencia, muy posiblemente no seamos potencia, no creo que tengamos ni población ni territorio, no hay una profundidad estratégica necesaria para el surgimiento de una potencia. Esto no tiene que ver con la raza, ni que un pueblo sea vago y el otro inteligente o laborioso. Esto tiene que ver con fatalismo geográfico. Al igual que el fatalismo geográfico nos puso en los bordes de un imperio que necesita dominar la otra parte del muro. Estados Unidos, por necesidad de imperio, aunque no se reconozca como un imperio porque sigue respetando las leyes de los países en los cuales interviene, pues Estados Unidos necesitaba que Cuba estuviera lo más dominada posible, pero todo eso ha cambiado, y ahora en la disputa es posible que si somos inteligentes y buena gente, pues sepamos, buena gente con nuestra propia gente, no seguir maltratando a disidentes, no seguir echándole la culpa al bloqueo, aunque existe una sanción fuerte. Ya les he dicho que el 80% de las transacciones en el mundo es con dólares, y si Estados Unidos, que es quien imite esa moneda, no respaldada en oro, esa moneda respaldada en su poder militar y carismático sobre el mundo, si Estados Unidos incluso es capaz de emitir tanta moneda sin sufrir graves inflaciones porque sabe situarla, y continuamente sigue obligando al mundo entero a que acepte esta moneda, pues yo creo que si Cuba trabaja inteligentemente
y se logra una reconciliación, y superamos nuestras diferencias, podemos hacer un frente más sólido, ¿no? Esto de que los socialistas, la izquierda o la gente de Puente Amor va a lograr acabar con el bloqueo, el llamado bloqueo, no es cierto. Esto nunca se va a lograr porque Estados Unidos con toda razón dice, sí, muy bien, tu gobierno y los amigos de tu gobierno quieren que le quite las sanciones. Pero hay otra parte del pueblo, hay un proyecto alternativo que tú no reconoces porque no tienes ni siquiera un estatuto de oposiciones. Solo el día en que Cuba llegue a un grado de madurez que permita no confiarle tanto a su gobierno transitorio y superficial del partido, sino que confíe en las instituciones y que se logre un Estado sólido, políticamente sólido, pues solo ese día en que ese Estado albergue, abrace hegemónicamente a su oposición y diga, sí, esta es mi oposición, este es mi gobierno, solo así podrá existir una unidad, un frente a las sanciones. No hay manera de quitar las sanciones. De hecho, el peligro es que las sanciones hayan durado tanto que alguna gente esté acomodada, porque si te demoras demasiado en moldear el barro húmedo, se seca y se endurece y ya no puedes influir en el barro. Así pasa con las vasijas que se están fundiendo, con todo tipo de trabajo que necesita humedad o calor para ser manuable, modificable. Si demora un proceso político demasiado tiempo, si se prolonga demasiado tiempo un proceso, pues surgen intereses, surgen negocios que son cada vez más difíciles, surgen costras que son cada vez más difíciles de separar, de eliminar, de quitar del medio, porque están muy duras y endurecidas y mientras más tiempo pasa, pues es más endurecida, más cristalizada la posición de esos grupos de interés. O sea, hay grupos que llevan tanto tiempo haciendo dinero con nuestras diferencias, con nuestro conflicto, que es difícil quitarlo. Esos grupos están lo mismo en Miami, sobre todo en Miami, pero están en Miami relacionados con empresas de paquetería, de envíos. Esos negocios tienen intereses que surgieron en una época dada y que de manera conservadora no quieren modificar. Esos grupos de interés, la gente vive donde come y no cambia si el negocio va bien. Esos grupos de interés son el peor obstáculo y posiblemente hoy estén influyendo más que nunca en el gobierno político de la isla. Ya sabemos que incluso gente que son pues defensores de la revolución inicial, defensores de los principios iniciales de la revolución, de Fidel Castro incluso, gente nostálgica con el inicio romántico y sólido de la revolución que tenía tanto apoyo popular, pues esa gente hoy en día son disidentes porque con toda razón señalan que el gobierno de Cuba está entrando en un capitalismo sin democracia. Bueno, yo voy a compartir ya con ustedes, puede ser Cuba, esto es un tema, puede ser próspera, yo pienso que sí, pero sí acepta a su disidencia, acepta, vamos a decir, pues la pluralidad, pero la verdadera, no esta que es totalmente fraudulenta. No, por eso yo a menudo critico a los disidentes de Cuba, muy pocos, 2 o 3 se salvan de mi crítica. Malsana, sí, los critico de forma malsana, porque me parece que ellos, como igual que los negocios que surgieron en Miami, relacionados con el status quo, con la Guerra Fría y con las estupideces del siglo pasado, así también nuestros disidentes son cosas del pasado. Nuestros disidentes no están conectados con el pueblo cubano. Ya los informes de inteligencia de Estados Unidos nos han hecho saber de que esa disidencia en Cuba es oportunista, es pusilánime, no cree en lo que dice, es hipócrita y no tiene conexión alguna con la población, con la ciudadanía. No tienen conexión. De hecho, eso fue evidente el día de las protestas. No había un solo líder de sociedad civil frente a las protestas populares.